¿Qué harías si todo lo que crees seguro económicamente se derrumbara mañana? Si los ahorros de tu vida, tu casa o incluso tu trabajo estuvieran en riesgo debido a algo que no viste venir. Hay señales en el aire. Señales que muchos están ignorando, pero que podrían ser el principio del fin de una aparente estabilidad. En los últimos años, hemos visto cómo los precios de las viviendas se disparan fuera de control, cómo los mercados de valores alcanzan cifras récord y cómo las personas están endeudándose más que nunca. Parece un crecimiento imparable, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si esto no es crecimiento, sino una burbuja a punto de estallar? No sería la primera vez que ocurre. Recuerda 2008. Una crisis que dejó a familias enteras sin hogar, destruyó millones de empleos y llevó a la economía global al borde del colapso. Antes de eso, estaba la burbuja de las .com en los años 90. Y si nos vamos más atrás, fenómenos como la tulipomanía en el siglo XVII nos muestran que la historia tiene una manera de repetirse. Hoy, muchos expertos advierten que podríamos estar al borde de algo similar. ¿Estamos viendo los mismos patrones? ¿O estamos siendo alarmistas? Hay razones para preocuparse, pero también para actuar con inteligencia. En este video, no vamos a quedarnos solo con el miedo. Vamos a analizar cada señal con detalle, desde el mercado inmobiliario hasta los comportamientos irracionales en las inversiones. ¿Qué está pasando realmente? Y, más importante aún, ¿qué significa esto para ti y tu futuro? Quiero que reflexiones conmigo. No se trata de alarmarte, sino de prepararte, porque el conocimiento es poder. Así que, ¿estás listo para descubrir si estamos en el camino hacia una nueva crisis? Acompáñame y veamos las señales que podrían estar frente a nuestros ojos, antes de que sea demasiado tarde. Para entender si estamos frente a una burbuja económica hoy, primero debemos comprender qué es una burbuja. En términos simples, una burbuja ocurre cuando el precio de un activo, como casas, acciones o incluso criptomonedas, sube mucho más allá de su valor real. Es decir, el precio está inflado por la especulación, no por los fundamentos que deberían sostenerlo. Una característica clave de las burbujas es que suelen ir acompañadas de un entusiasmo colectivo. Las personas comienzan a creer que los precios seguirán subiendo indefinidamente. Esto crea una sensación de urgencia. Si no compras ahora, te quedarás fuera. Pero aquí está el problema. En algún momento, la realidad golpea. Los precios dejan de subir, los compradores desaparecen y el mercado colapsa, llevándose consigo la riqueza de quienes invirtieron en el momento equivocado. Si miramos hacia atrás en la historia, hay muchos ejemplos que nos muestran cómo funcionan las burbujas. Uno de los primeros casos registrados fue la tulipomanía en los Países Bajos durante el siglo XVII. En esa época, los bulbos de tulipanes llegaron a ser más valiosos que una casa. La gente hipotecaba sus propiedades para comprar flores, creyendo que siempre podrían venderlas por más. Pero eventualmente, el mercado colapsó y aquellos que habían invertido todo lo perdieron. Más recientemente tenemos la burbuja de las .com en los años 90. Las empresas tecnológicas recién nacidas estaban de moda y sus acciones subieron a niveles ridículos, incluso cuando muchas de ellas no tenían ganancias reales. Cuando la burbuja explotó, miles de inversionistas se quedaron con pérdidas enormes. Y, por supuesto, no podemos olvidar la crisis financiera de 2008, alimentada por una burbuja inmobiliaria. En ese caso, los bancos facilitaron préstamos a personas que no podían pagarlos, lo que infló los precios de las casas. Cuando los propietarios comenzaron a incumplir, todo el sistema colapsó, llevando consigo a grandes instituciones financieras y dejando a millones sin hogar. Estas burbujas tienen algo en común. Comienzan con un exceso de confianza. La gente asume que el mercado solo puede ir en una dirección, hacia arriba. Pero, como vimos en cada uno de estos casos, esa euforia eventualmente se convierte en pánico y los precios caen más rápido de lo que subieron. Ahora que sabemos cómo lucen las burbujas, la pregunta es, ¿estamos viendo algo similar en este momento? Exploraremos las señales más claras en la economía actual que podrían indicar que estamos frente a una burbuja y qué sectores parecen ser los más vulnerables. Pero antes de entrar en pánico,
Veamos los hechos. Comencemos con el mercado inmobiliario, uno de los sectores más mencionados cuando hablamos de burbujas. En los últimos años, los precios de las viviendas en Estados Unidos han alcanzado máximos históricos. Ciudades como San Francisco, Nueva York y Miami han visto incrementos del 20% al 40% en los precios en apenas un par de años. Incluso en áreas más pequeñas y rurales, los precios han subido significativamente debido a la migración causada por la pandemia. ¿Por qué es preocupante? Históricamente, los precios de la vivienda tienden a estar vinculados a los ingresos de las familias, pero hoy, esa relación parece haberse roto. Muchas personas no pueden comprar una casa sin asumir deudas masivas. Los bancos aprobaron hipotecas que dependen de tasas de interés históricamente bajas, lo que podría ser peligroso si estas continúan altas. ¿Te suena familiar? Es un patrón similar al que vimos antes de 2008. Pasemos al mercado de valores. En los últimos años hemos visto un auge en las acciones tecnológicas. Empresas como Tesla, Amazon y Apple han alcanzado capitalizaciones de mercado que superan el PIB de países enteros. Mientras tanto, los índices como el S&P 500 y el Nasdaq han registrado máximos históricos una y otra vez. Un indicador clave es el índice Shiller P/E, que mide el precio de las acciones en relación con sus ganancias ajustadas por inflación. Actualmente, este índice está en niveles que solo hemos visto antes de la burbuja de las .com y la Gran Depresión. Esto significa que los inversionistas están pagando precios exorbitantes por cada dólar de ganancias que las empresas generan. Además, hemos visto un auge de compañías sin ganancias reales, pero con valoraciones ridículas. Piensa en las empresas de vehículos eléctricos que apenas tienen producción, pero valen miles de millones de dólares en los mercados. Otro signo preocupante es el nivel de deuda. Tanto los consumidores como las empresas están asumiendo niveles récord de endeudamiento. Por un lado, las personas están financiando casas, autos y gastos con préstamos baratos. Por otro lado, las empresas están emitiendo deuda a niveles nunca antes vistos, muchas veces para financiar recompra de acciones en lugar de invertir en crecimiento real. El aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal podría ser un gran problema aquí. Si las tasas suben demasiado rápido, las deudas se vuelven más caras de pagar, lo que podría desencadenar una ola de incumplimientos. Por último, uno de los signos más claros de una burbuja es el comportamiento de las personas. En los últimos años hemos visto fenómenos como GameStop, AMC y las criptomonedas, donde los pequeños inversionistas impulsaron precios a niveles absurdos, sin ningún fundamento económico. Las redes sociales están llenas de promesas de riqueza rápida, y muchos se están endeudando para invertir en activos especulativos. Este comportamiento no es nuevo. Lo vimos durante la burbuja de las .com y nuevamente en 2008. Es un ciclo donde la euforia reemplaza al análisis racional, y cuando la realidad golpea, las pérdidas son enormes. Estos signos no son pruebas definitivas de una burbuja, pero deberían ponernos en alerta. Las burbujas no son obvias hasta que explotan, pero entender estos patrones puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. Ahora, analizaremos qué podemos aprender de crisis pasadas y cómo podemos protegernos de una posible caída económica. Las burbujas económicas no son un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la especulación y el exceso de confianza pueden llevar a la euforia y, finalmente, al colapso. Pero lo más importante es que cada burbuja nos deja lecciones que debemos aprender para protegernos en el futuro. Uno de los aspectos más interesantes de las burbujas es que suelen comenzar con algo positivo. Por ejemplo, durante la burbuja de las .com, en los años 90, la tecnología estaba cambiando el mundo. Internet prometía revolucionar la forma en que trabajamos, nos comunicamos y hacemos negocios. Esto era cierto. Pero el problema fue que los inversionistas comenzaron a apostar en exceso por cualquier empresa relacionada con la tecnología, sin importar si tenía ganancias reales. De manera similar, en 2008,
El auge del mercado inmobiliario fue impulsado por políticas de crédito fáciles y la creencia de que los precios de las casas nunca bajan. Esto llevó a una explosión en los préstamos hipotecarios, incluso para personas que no podían permitirse pagar sus casas. El patrón aquí es claro: un cambio positivo o una innovación crea optimismo, pero ese optimismo puede convertirse en exceso si no se maneja adecuadamente. Otro aprendizaje clave es el ciclo predecible de las burbujas. Primero, hay un periodo de entusiasmo inicial, donde unos pocos pioneros identifican una oportunidad y comienzan a invertir. Luego, llega la euforia, donde todos quieren participar. En esta etapa, los precios suben rápidamente, impulsados más por el sentimiento que por los fundamentos reales. Pero esta etapa no dura para siempre. Eventualmente algo cambia. Los precios dejan de subir o surgen señales de advertencia. En ese momento los inversionistas comienzan a vender, lo que lleva a una caída abrupta de los precios. Este colapso afecta no solo a quienes invirtieron en el activo inflado, sino también a toda la economía. Por ejemplo, cuando explotó la burbuja inmobiliaria de 2008, el impacto no se limitó al mercado de la vivienda. Los bancos que habían otorgado préstamos hipotecarios incobrables enfrentaron grandes pérdidas, lo que llevó a una crisis financiera global. Es fácil pensar en las burbujas como algo que solo afecta a los inversionistas o grandes corporaciones, pero la realidad es que tienen un impacto profundo en las personas comunes. Durante la crisis de 2008, millones de familias perdieron sus hogares, empleos y ahorros. Muchos todavía están recuperándose de esas pérdidas más de una década después. Lo mismo ocurrió durante la burbuja de las .com, cuando los fondos de pensiones y ahorros de los trabajadores se vieron gravemente afectados. Estas crisis nos recuerdan que incluso si no estamos directamente involucrados en el mercado especulativo, las consecuencias pueden alcanzarnos. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? La primera lección es la importancia de mantener la calma en tiempos de euforia. Cuando todos a tu alrededor están invirtiendo y obteniendo ganancias rápidas, puede ser tentador unirse, pero la historia nos muestra que estas burbujas siempre terminan explotando. La segunda lección es el valor de la diversificación. En lugar de poner todos tus ahorros en un solo mercado o activo, es mejor distribuirlos en diferentes inversiones. Esto reduce el riesgo de perderlo todo si una burbuja explota. Finalmente, es crucial prestar atención a las señales de advertencia. Si los precios de un activo están subiendo rápidamente sin una razón clara, o si las ganancias parecen demasiado buenas para ser verdad, probablemente lo sean. Hoy en día es más importante que nunca ser cautelosos. Las señales de una burbuja están presentes en diferentes sectores, pero no sabemos cuándo podrían explotar. Lo que sí sabemos es que el conocimiento y la preparación son nuestras mejores herramientas. Aunque estas señales son preocupantes, no debemos olvidar que la economía es compleja y que los resultados no siempre son predecibles. Lo más importante no es caer en el pánico, sino estar preparados. Comprender el panorama actual, tomar decisiones informadas y no dejarnos llevar por la euforia son pasos clave para protegernos de posibles riesgos. Si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que las burbujas son impredecibles, pero también inevitables. Sin embargo, la verdadera diferencia está en cómo respondemos a ellas. Te invito a reflexionar. ¿Estamos viendo una burbuja o simplemente un mercado ajustándose a nuevas realidades? Comparte tu opinión en los comentarios. Y recuerda, el conocimiento es poder, y tu preparación puede marcar toda la diferencia. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, dale like y activa las notificaciones.